Entonces, ya los chicos que han tratado conmigo saben cómo se llama, ¿no? Esta piedra. La enfermedad celíaca es o enteropatía sensible al gluten. Es una enfermedad inflamatoria del intestino delgado que va a estar mediada por el sistema inmunitario. Pero se caracteriza por una sensibilidad al gluten en aquellos individuos que están genéticamente dispuestos. Y vamos a producir, o se va a producir enfermedad como respuesta a aquellos cereales que contienen las proteínas desencadenantes, como el trigo, cebada, etc. Entonces, ¿qué va a suceder? En aquel individuo que está susceptible genéticamente, cuando coma estos alimentos que tienen la gliadina del gluten, se va a producir la inflamación del intestino delgado proximal, lo cual nos va a originar atrofia de las necesidades e infecciones físicas. Esta es la clasificación normal, donde vemos que la tipo 0 es una mucosa normal, y a medida que se va inflamando más el intestino delgado, pues se van produciendo lesiones más significativas y nos sirve para catalogar a la enfermedad. Entonces se va a producir una respuesta mediada por linfocitos T reactivos a la gliadina del gluten que ha ingerido el sujeto genéticamente predispuesto. Y las lesiones y síntomas pueden mejorar, sí, pero cuando se elimina el gluten de la dieta. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia es de 1.4%, la relación mujer sobre hombre es de 2 a 1, y tenemos algunos factores de riesgo, como antecedentes familiares, sobre todo familiares de primer grado, que sean mujeres, y la cantidad de gluten consumido en los primeros años. Recuerden que aquí ya va a haber la alteración genética, donde el sujeto o el individuo va a tener el HLA de Q2 o de Q8, y va a ser también importante, según algunas revisiones, el momento de introducción del gluten, ya que si este se da antes de los 3 meses o después de los 7 meses, podría aumentar el riesgo de enfermedad celíaca, pero debe ser en individuos genéticamente predispuestos, en niños sanos, ¿no? Pero también recuerden que no se debe iniciar la alimentación complementaria con antes, ¿no? Porque no tenemos una madurez suficiente de los sistemas por parte de nuestro pequeño. Entonces, la alimentación complementaria te queda será 4 o 6 meses, ¿no es cierto? Ya antes no, y también después no, porque el organismo lo detecta tan extraño. A eso me refiero en general a los alimentos saludables. En cuanto a las manifestaciones clínicas, antes eran manifestaciones muy típicas, demasiado severas, de la lactación y retraso de crecimiento. Por ejemplo, era un niño que venía por falta de peso de talla, que venía barrigoncito, tenía pancita prominente y unas nalguitas planas, ¿ya? Porque había tratamiento para el gluten. Entonces uno veía y decía que este niño es problema celíaco. Pero actualmente ya es raro ver este niño típico de la celíaca, porque los detectamos antes, porque no llegamos a consultar tanto, porque las manifestaciones clínicas pues iniciales son distintas, entonces es muy poco probable que ustedes puedan verlo, pero hay que conocerlo, porque de repente hay algunos de los exámenes del NID que vayan a ser eso. Bien. Entonces tenemos síntomas gastrointestinales clásicos, generalmente se pueden dar entre los 6 y 24 meses, que es cuando el niño empieza la ingesta de cereales, donde puede empezar a comer gluten. Y pueden manifestarse como diarrea crónica, anorexia, distensión y o dolor abdominal. Además, podríamos tener retraso de crecimiento o pérdida de peso, puede haber crisis celíaca, o puede causar diarrea o estreñimiento, diarrea crónica, por ejemplo, un estreñimiento que no responde a medidas usuales, y tenemos que seguir buscando que está pasando con este. Pero también podemos tener manifestaciones no gastrointestinales, como el peso bajo. Al no haber una absorción adecuada, vamos a tener una pubertad retrasada. Pueden haber signos neurológicos como hipotonía, retraso en el desarrollo, cefalea, ataxia, incluso epilepsia. Y una forma, también la deficiencia de hierro. No puede haber anemia por deficiencia de hierro que no mejora con nada. Ya hemos estudiado todo, hemos notado todo y no mejora. Debemos sospechar enfermedad celíaca. Y a nivel de la piel, sobre todo en países donde la enfermedad celíaca tiene una mayor prevalencia, como en Argentina, algunos podrían debutar con una dermatitis herpetiforme, que son unas lesiones en la piel típicas, más o menos parecidas al herpes zóster, algo así. Entonces podría ser el punto de partida, y a partir de eso nosotros sospechar en una enfermedad celíaca. También puede haber artritis o miocarditis. Las manifestaciones clínicas en aquellos que tengan una enfermedad subclínica son muy variadas, desde asintomáticos hasta síntomas leves o específicos. También puede ser alguno que presente fatiga como síntoma predominante y aparentemente no otras molestias. Las anemias intratables, que se ha estado todo y no mejoran, deberíamos considerar como diagnóstico diferencial de enfermedad celíaca, y en algunos casos elevación de las transaminasas. Entonces, ¿qué pruebas deberíamos hacer? Se recomienda que hagamos pruebas en aquellos pacientes que tengan síntomas o signos diferentes, o sea, no un paciente que por sí diga, ok, yo creo que soy celíaco, háganme pruebas.
ya debería tener algo, pues, por lo menos el dolor abdominal, un signo, síntoma más. O en aquellos niños que pertenecen a los grupos de mayor riesgo, siempre y cuando tengan una dieta con gluten. Porque si hacemos nosotros pruebas en el contexto de un paciente sin gluten prolongado, lo más probable es que nos salgan los resultados normales, pero es porque el organismo no está expuesto al gluten, no porque no sean positivas para la enfermedad celíaca. Y entonces, ¿quiénes son los miembros de estos grupos de alto riesgo? Por ejemplo, familiares de primer grado de pacientes que tengan enfermedad celíaca, por ejemplo, los papás tienen, los hijos pueden tener, sí, probablemente, pacientes con tiroiditis autoinmune, diabetes tipo 1, enfermedad hepática autoinmune, síndrome de Down, deficiencia selectiva de IgA, síndromes como Turner, Williams o artritis crónica juvenil. En estos grupos de pacientes sí debemos considerar el estudio de enfermedad celíaca. Y en aquel caso de los niños o pacientes pediátricos que son asintomáticos, podríamos realizarlo en aquellos niños de 3 años o más que tengan una dieta con gluten durante menos de un año. Por ejemplo, ¿no? Los hijos de pacientes celíacos que tienen la duda de que si son o no, pero que no tienen ningún síntoma, pues se recomienda hacerlos en 3 años o más, pero con dieta con gluten durante al menos un año, para poder obtener las pruebas realmente positivas si es que lo son. Y esto es lo más importante, el algoritmo. Entonces, primero, tenemos un niño que tenga síntomas sugestivos, son miembros de grupos de alto riesgo, el primer rectángulo. Y entonces aquí se recomienda realizar la IgA antitransglutaminasa tisular, pero también la IgA total. ¿Por qué? ¿Por qué las dos? ¿Por qué no solo la IgA antitransglutaminasa tisular? Chicos, porque hay personas, y sobre todo los menores de 2 años, que pueden tener una deficiencia transitoria de IgA total. Entonces, si tienes un déficit de IgA total, la IgA total que pidas para otras cosas te puede salir baja, pero no porque no esté inflamando, no esté reaccionando, sino porque tu IgA total es baja. Ya, entonces no vas a reaccionar con el IgA porque no la tienes. Entonces, por eso se recomienda hacer tanto la IgA antitransglutaminasa tisular con la IgA total. Para que veas si la IgA total no está mal, entonces valoras cómo está resultado. Si no es normal, si tu IgA total está por debajo de lo normal, en este lado, entonces aquí tu test debe ser con IgG antitransglutaminasa tisular y la IgG antipéptido de aminado de gliadina. Ok, volvemos a la parte inicial. Supongamos que este paciente nos tuvo la IgA total normal y nosotros le hemos pedido la IgA antitransglutaminasa tisular y obtenemos una IgA antitransglutaminasa tisular positiva. Entonces estamos frente a una posible enfermedad celíaca. Lo que sigue depende de los niveles de los valores de laboratorio que les haya salido. Si el valor de IgA antitransglutaminasa tisular está entre 1 a 3 veces el límite superior de la normalidad y el paciente tiene síntomas significativos, se debe hacer una endoscopía. Si tiene pocos o no tiene síntomas, se recomienda realizar el anticuerpo antiendogenio, que es el EMA, o otros anticuerpos, como podría ser el péptido de gliadina. Y si no, podríamos repetir la serología en 6 a 12 meses o antes, si es que los síntomas se quedan. Ahora, si este valor está entre 3 a 10 veces el límite superior de la normalidad, se recomienda endoscopía con biopsias intestinales. Si no sale normal, entonces el paciente tiene una potencial enfermedad celíaca. Entonces, si el paciente es asintomático, se recomienda observar y rebiopsiar si es que presenta síntomas. Pero si el paciente es sintomático, nos recomienda que valore otras causas, rebiopsiar si los síntomas se incrementan o considerar un tratamiento empírico de dieta libre de gluten. Si después de la endoscopía nos sale anormal, entonces confirmamos la enfermedad celíaca y debemos empezar una dieta libre de gluten. Por otro lado, si este valor nos sale por encima de 10 veces el límite superior de la normalidad, podemos realizar de frente otro examen de laboratorio que se llama anticuerpo antiendogenio. Si es que nos sale positivo, confirmamos enfermedad celíaca. O sea, acá no ha habido nada invasivo, puedo decir examen de laboratorio positivo, se confirma enfermedad celíaca sin la dieta celíaca. Si los anticuerpos antiendogenio nos salen negativos, pero este valor es más de 10 veces el límite superior, se recomienda una endoscopía. Si nos sale normal, confirmamos enfermedad celíaca, y si nos sale normal, pues seguimos el algoritmo mismo. Por otro lado, si tenemos un paciente que la IgA total está por debajo de lo normal, debemos testear con la IgG, tanto para la contaminación tisular como para el péptido de aminado de gliadina. Si nos sale positivo, se recomienda endoscopía con biopsia. Si nos sale negativo, es muy poco probable que estemos frente a una enfermedad celíaca. Entonces se recomienda observar, evaluar y considerar la genotipificación HLA en individuos que estén en grupos de alto riesgo.
Y en el último grupito, donde la IgA, terminase tisular, nos sale negativo, y tenemos una IgA normal, entonces es muy poco probable que estemos frente a una enfermedad celíaca, se recomienda observar. Y si tenemos pacientes en grupos de alto riesgo, pues realizar la genotipificación HL. Si confirmamos nuestro diagnóstico de enfermedad celíaca, tenemos que hacer una dieta libre de gluten, tanto tiempo para siempre. Y esto incluye quitar trigo, cebada y centeno. En algunas bibliografías o revisiones les van a hablar de la avena. La avena no tiene viamina, tiene adenina, por lo tanto no debería causar enfermedad celíaca. Sin embargo, hay cultivos de avena que están cercanos a los cultivos de trigo y por el viento, por arrastre, podrían contaminar. O la fábrica donde procesan avena podría procesar trigo y por contaminación cruzada se podría contaminar. En ese contexto sí deberíamos tener cuidado con la avena, pero actualmente como hay tanta boga con la enfermedad celíaca, ya incluso las fábricas que procesan avena te ponen avena sin gluten. Pues quiere decir que se han dado la molestia de que sus cultivos no sean cercanos y de que su procesamiento no tenga nada que ver con el procesamiento de sus cultivos, ¿no? En realidad, a un paciente con gluten, quitarle desde el inicio de la avena no, pero si ustedes ven que no mejora, se podría considerar, pero por esto la contaminación cruzada o de los cultivos. ¿Ya? Pero de inicio, si por ser avena, por su naturaleza, per se de avena. ¿Preguntas hasta aquí?